Buenos días a todos, mi nombre es Milagros Belía, soy auxiliar docente de la tercera cátedra de anatomía y en conjunto con Agustín Algieri, también auxiliar docente de la cátedra, elaboramos esta presentación para describir la anatomía del complejo articular de la rodilla. Los objetivos para esta clase son identificar las articulaciones que participan en el complejo articular de la rodilla, clasificar al complejo articular de la rodilla anatómica y funcionalmente, mencionar sus superficies articulares, reconocer sus medios de unión, distinguir su irrigación e inervación, describir su biomecánica e identificar su importancia clínico-quirúrgica. Hablamos de la articulación de la rodilla, tenemos que tener en cuenta que es un complejo articular, el cual está formado por dos articulaciones, la articulación femorotibial y la articulación femororotuliana. Por lo tanto, al desglosar este complejo, nos encontramos con dos articulaciones que presentan diferentes clasificaciones. Anatómicamente, la articulación femorotibial se clasifica en simple porque participan solamente dos superficies articulares, en este caso dos huesos, fémur y tibia. Diartrosis porque en cuanto a su movilidad es una articulación móvil. Sinovial, ya que su tejido interpuesto es sinovial, recordando que toda articulación de artrosis es sinovial. Bicondilia o bicondilia doble, que en cuanto al género de la articulación la denominamos de este modo, porque sus superficies articulares presentan dos superficies convexas que se deslizan sobre otras cóncavas. En este caso, los cóndilos del fémur con las concavidades de la tibia. Biaxial, en cuanto a su grado de libertad, la articulación se caracteriza por hacer flexoextensión y rotación, y presenta dos ejes de movimiento. Es compleja, recordemos que la clasificación de compleja o no compleja se la da a la articulación la compartimentalización de la misma. En este caso, la articulación sí está compartimentalizada por los meniscos, lo que quiere decir es que se encuentra dividida la superficie articular. Anatómicamente, la articulación femororotuliana es simple porque participan solamente dos superficies articulares, dos huesos, fémur y rótula. Diartrosis porque en cuanto a su movilidad es una articulación móvil. Sinovial, ya que su tejido interpuesto es sinovial, recordando que toda articulación de artrosis es sinovial. Gínglimo o troclear, en cuanto al género, esta articulación la denominamos de este modo porque las superficies tienen forma de polea, en cuya garganta se aloja la saliente de la superficie articular opuesta, funcionando como bisagra. Es uniaxial, por su género, esta articulación solo puede realizar el movimiento de flexoextensión, por lo tanto presenta solo un eje de movimiento. Y es no compleja porque dijimos que para tener una articulación compleja deberíamos tener algún elemento anatómico que nos compartimentalice las superficies articulares, y en este caso no encontramos ningún elemento. Respecto a la clasificación funcionalmente, hablamos de un complejo articular. Esto quiere decir que está formado por las dos articulaciones. Por lo tanto, si tenemos que clasificar a todo el complejo articular, sería compuesto, ya que presenta más de dos huesos, en este caso tibia, fémur y rótula, recordando que siempre que tengamos más de dos huesos o superficies articulares, la articulación será compuesta. Diartrosis, que es en cuanto a su movilidad, son dos articulaciones móviles que presentan una cavidad sinovial, ¿sí? Recordando que siempre una articulación de artrosis tiene como tejido interpuesto sinovial. En este caso, el género es gínglimo o troclear y es uniaxial. Acá tenemos que tener en cuenta que la articulación, como ya anteriormente nombré, puede realizar flexoextensión y rotación. Pero para realizar el movimiento de rotación, sí o sí tiene que estar en flexión. Por lo tanto, sin la flexión no hay rotación, siendo el motivo por el cual predomina dicho género y dicho grado de libertad. Es compleja porque presenta compartimentalizada la superficie articular por los meniscos.
Bien, pasando al siguiente objetivo, hablemos de las superficies articulares de esta articulación, de este complejo articular. Por un lado tenemos los cóndilos del fémur que van a articular con los cóndilos tibiales y la cara rotuliana del fémur también articula, como dice dicho nombre, con la rótula. Con respecto a la rótula, tiene su cara posterior que articula con el fémur. En cuanto a la tibia, presenta sus cóndilos tibiales y la cara articular superior. Y por último se encuentran los meniscos, que hay uno lateral y uno medial. Y son, como nombré anteriormente, los que dividen la superficie articular, los que compartimentalizan la superficie articular. Veremos más adelante su función y su forma. Tengamos en cuenta que el menisco medial tiene forma de C abierta y el menisco lateral forma de C cerrada, que luego pasaremos a ver en una imagen. Bien, la imagen de la izquierda es un corte parasagital de una rodilla donde hacia anterior se encuentra la rótula, hacia superior el fémur y hacia inferior la tibia. En esta imagen podemos observar las distintas superficies articulares. En la imagen de la derecha es una radiografía anteroposterior de una rodilla derecha, donde radio opaco se evidencia a la rótula, los cóndilos femorales y los cóndilos tibiales, mientras que radiolúcido se ve un espacio entre ambos cóndilos que corresponden a los meniscos. En esta siguiente imagen es una vista superior de los cóndilos tibiales de la rodilla izquierda, donde hacia medial tenemos el menisco medial y hacia lateral el menisco lateral. Hacia anterior el ligamento transverso, que va a unir a los dos meniscos, y hacia posterior los ligamentos cruzados, que hablaremos más tarde. El menisco medial, como se ve en la imagen, tiene forma de C abierta. Se inserta por su cuerno anterior en el área intercondilia anterior y anteriormente al ligamento cruzado anterior. Por su cuerno posterior se fija en el área intercondilia posterior a la superficie de inserción del menisco lateral y anterior al ligamento cruzado posterior. En cuanto al menisco lateral, como vemos en la imagen, tiene forma de C cerrada o casi completa, generando o formando una O. Y como se puede ver en la imagen, se inserta por su cuerno anterior en el área intercondilia justo anterior al tubérculo intercondilio lateral de la tibia e inmediatamente lateral y posterior al ligamento cruzado anterior. En cuanto al cuerno posterior, se inserta posterior a la eminencia intercondilia en la parte posterior de la depresión que separa los tubérculos intercondilios. Ambos meniscos se unen anteriormente por el ligamento transverso y la función de estos meniscos es generar una concordancia entre la superficie articular femoral y la tibial. A los medios de unión tenemos la cápsula y los ligamentos anteriores, laterales, mediales y posteriores. La cápsula es una vaina fibrosa que se extiende desde el extremo inferior del fémur hasta el extremo superior de la tibia. Con respecto a los ligamentos anteriores, en un plano profundo encontramos a las aletas rotulianas y al ligamento menisco rotuliano. En un plano superficial hallamos al ligamento rotuliano. La imagen de la izquierda es una vista anterior de la rodilla derecha, donde hacia superior está el fémur, hacia inferior la tibia, hacia medial el músculo sartorio y hacia lateral el bíceps femoral, donde, como dijimos, en un plano superficial encontramos al ligamento rotuliano. Este se inserta superiormente en el vértice de la rótula
y la cara anterior de este hueso. Sus fibras presentan continuidad con las fibras tendinosas del músculo cuádriceps femoral y hacia el inferior se inserta en la tuberosidad de la tibia. En la imagen de la derecha es una vista anterior de la rodilla derecha, donde se arrebatió el cuádriceps y la rótula hacia inferior, donde hacia superior está el fémur, hacia inferior la tibia, hacia lateral el peroné y, como ya mencionamos, su plano profundo comprende las aletas rotulianas, mediales y laterales, y los ligamentos menisco-rotulianos, que se extienden desde la parte inferior de los bordes laterales de la rótula hasta el borde externo o convexo del menisco articular correspondiente, que está marcado con las dos líneas punteadas. En relación al ligamento lateral, encontramos al ligamento colateral peroneo y hacia medial el ligamento colateral tibial. La imagen de la izquierda es una vista lateral de una rodilla derecha, donde hacia superior encontramos el fémur, hacia inferior la tibia, hacia anterior la rótula. Lo señalado corresponde al ligamento colateral peroneo, que se extiende desde el epicóndilo lateral del fémur hasta la cabeza del peroné. La imagen de la derecha es una vista medial de una rodilla derecha, donde hacia superior encontramos el fémur, hacia inferior la tibia y hacia anterior la rótula. Lo señalado corresponde al ligamento colateral tibial, que se inserta en la cresta vertical que constituye el vértice del epicóndilo medial del fémur y se fija al cóndilo medial de la tibia. Con respecto a los ligamentos posteriores, en un plano profundo encontramos a los ligamentos cruzados anterior y posterior, cuya función es estabilizar a la articulación. En el mismo plano, acompañado al ligamento cruzado posterior, se encuentra el ligamento menisco-femoral. En un plano superficial se halla el ligamento popliteo oblicuo y el ligamento popliteo arqueado. La imagen de la izquierda es una vista posterior de una rodilla derecha, donde hacia superior se encuentra el fémur, hacia inferior y medial la tibia y hacia inferior y lateral el peroné. Se señalan el ligamento popliteo oblicuo, que se fija al tendón del músculo semimembranoso superiormente a la tibia y se dirige en sentido superior y lateral, perdiéndose en el casquete condilio lateral. En cuanto al ligamento popliteo arqueado, nace del vértice de la cabeza del peroné y se divide en un fascículo lateral que continúa un trayecto vertical y se pierde en el casquete condilio del mismo lado. El fascículo medial se despliega en forma de abanico y algunas fibras se dirigen pasando profundo al ligamento popliteo oblicuo y otras van a insertarse a la tibia. La imagen de la derecha es una vista posterior de la rodilla derecha, donde hacia superior se encuentra el fémur, hacia inferior y medial la tibia y hacia inferior y lateral el peroné. Se señalan el ligamento cruzado anterior, que se inserta inferior al área intercondilia, anterior a la tibia, y se dirige superior, posterior y lateral. Y se fija en una zona de inserción vertical sobre la cara intercondilia del cóndilo lateral del fémur. El ligamento cruzado posterior nace del área intercondilia posterior de la tibia, luego se dirige superior, anterior y medialmente, terminando en la parte anterior de la cara intercondilia del cóndilo medial del fémur. Para resumir, los ligamentos cruzados se cruzan en sentido antero-posterior y transversal. El ligamento anterior es anterior inferiormente y lateral superiormente, y el posterior es posterior inferiormente y medial superiormente. Continuando con los ligamentos posteriores profundos, nombramos al ligamento menisco femoral,
que asciende hacia el cóndilo medial separándose del cuerno posterior del menisco lateral y se dirige en sentido superior medial hacia el cóndilo medial. Luego podemos observar en los siguientes preparados músculos que forman parte de estos medios de unión, denominándolos ligamentos activos. ¿Por qué? Porque participan en los diferentes movimientos de la rodilla. En este preparado, como vemos, es una vista lateral de una rodilla izquierda, donde hacia anterior encontramos la rótula, hacia superior el fémur, hacia inferior el peroné y la tibia. Se observan las inserciones del bíceps femoral, del tracto iliotibial o músculo tensor de la fascia lata y la cabeza lateral del músculo gastrocnemio. Este otro preparado es una vista de la cara medial, donde hacia anterior encontramos la rótula, hacia superior el fémur y hacia inferior el peroné y la tibia. Señalamos los músculos sartorio, grácil, semitendinoso y más superior el músculo cuádriceps femoral. Y por último, desde una vista en la cara posterior, hacia superior se encuentra el fémur, hacia inferior y medial la tibia y hacia inferior y lateral el peroné. Se distinguen las inserciones de los músculos plantar, gastrocnemio, la cabeza medial y la cabeza lateral, el músculo semimembranoso y los músculos popliteo, sóleo y bíceps femoral. Con respecto a la irrigación, está dada por una red articular alrededor de la rodilla o anastomosis rotuliana que se encarga de nutrirla. La arteria femoral da una arteria descendente de la rodilla y luego pasa a llamarse arteria poplitea. Esta arteria descendente de la rodilla, con la arteria poplitea, junto con la arteria peronea y arteria tibial anterior, van a dar ramas articulares, generando así una red anastomótica, como se puede ver en la imagen. En cuanto al drenaje venoso, está dado por las venas homólogas de estas arterias mencionadas. Con respecto a la inervación, está dada por los siguientes nervios: el nervio femoral, el obturador, el peroneo común y el nervio tibial. Como mencionamos anteriormente, podemos realizar dos movimientos. Estos dos movimientos que nombré al clasificar el complejo articular de la rodilla al principio de la clase son el flexo-extensión y rotación. La flexo-extensión se realiza en un plano sagital y un eje transversal. Y en cuanto a la rotación, solo se realiza con la rodilla en flexión, en un eje longitudinal y un plano axial. En la extensión cabe aclarar que es imposible realizar la rotación, ya que el eje de la pierna se confunde con el eje mecánico del miembro inferior, y la rotación axial se localiza en la articulación de la cadera, que suple a la de la rodilla. Les recomendamos que para profundizar el tema de biomecánica accedan a la guía de instrucción programada correspondiente en el aula virtual. A continuación van a ver un video con aplicación clínica donde se evalúa la movilidad del complejo articular de la rodilla, especialmente analizando los ligamentos cruzados. Cajón anterior. Con la rodilla en flexión de 90 grados y con el pie del paciente sujeto, se tracciona la tibia hacia adelante. Si hay lesión del ligamento cruzado anterior, se produce un desplazamiento anterior de la tibia. Prueba de Lachman. Con la rodilla en flexión de 30 grados, se sitúa una mano en el fémur y otra en la tibia, y se desplaza la tibia hacia adelante.
Si existe lesión del ligamento cruzado anterior, se produce un desplazamiento anterior de la tibia con respecto al fémur. Ligamento cruzado posterior. Cajón posterior. Con la rodilla en flexión de 90 grados y con el pie fijo, se realiza una traslación posterior de la tibia. Si hay lesión del ligamento cruzado posterior, se produce un desplazamiento posterior de la tibia. Bien, a modo de conclusión, el complejo articular de la rodilla anatómicamente está formado por una articulación femorotibial y femororotuliana. El complejo funcional se lo clasifica como compuesta de artrosis sinovial, gínglimo o troclear, uniaxial y compleja. Sus superficies articulares son el fémur, tibia, rótula y meniscos, y los medios de unión corresponden a la cápsula articular y los ligamentos pasivas y los ligamentos activos, que recuerden que son los músculos. Su irrigación está por una red anastomótica rotuliana y su inervación por los nervios femoral, obturador, tibial y peroneo común. Los movimientos que realiza el complejo articular de la rodilla son flexoextensión y rotación únicamente con la rodilla flexionada. Esta es nuestra bibliografía que usamos para realizar la clase y luego le dejamos bibliografía sugerida para ampliar el conocimiento. Desde ya, muchas gracias.